Siente calor todavía aquí en la región metropolitana, al menos hay como 24 grados de temperatura y va a ser mucho peor en los próximos días. Estamos enfrentando una nueva ola de calor. Gianfranco Marcone, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿y tú, Ramón, cómo estás? Todos se preguntan hasta cuánto va a llegar la temperatura en estos días. En los últimos 90 días, Ramón, que es prácticamente gran parte de la primavera, toda la primavera, más algunos días de invierno, estamos hoy día 21, justo queda un mes de primavera. El último mes de primavera ya hemos tenido prácticamente 3 olas de calor, 2 de las cuales ha sido una la semana pasada, 2 antes, y podríamos estar frente a la cuarta, que es esta que estamos viviendo hoy en día, que comenzó ya el día de hoy. ¿Por qué comenzó el día de hoy? Porque la temperatura, para hacer ola de calor, el umbral de temperatura es 30,3 grados. Hoy tuvimos 32, por lo tanto entra dentro de este paquete histórico de temperaturas que dice sobre los 30,3, si son al menos 3 días consecutivos, estamos hablando, nos enfrentamos a una ola de calor. Todo indica el pronóstico que sí van a ser 3 días consecutivos, ya vamos a ver los valores. ¿Cómo se podría comportar la temperatura mañana, martes 22? Ojo, que estas temperaturas, Ramón, son al exterior, es la temperatura del aire. Hay 2 cosas que consignar. Una, es a la sombra, ¿Ya? y 2, dentro de tu casa, después de ya 8 días seguidos de temperatura sobre los 30 grados, claramente la temperatura puede ser mucho más alta. Podríamos despertar mañana a las 6 de la mañana con 12 grados. Evolucionar y tener a eso de las 9 de la mañana ya una temperatura cercana a los 20, 21 grados. Esto es válido para el centro. Si usted vive en Colina, en Lampa, en Tiltil, súmele 1 y hasta 2 grados más. La Florida, Puente Alto, Pirque, también ya vamos a ver los registros por comunas. Mediodía podríamos estar cerca de los 26 grados y superar o ya superar los 30 grados a la 1 de la tarde y estar sobre los 30 grados. La 1, las 2, las 3, las 4 de la tarde, las 5, las 6 y ya recién a las 7 bajar de los 30 grados. Es decir, estamos hablando 5 horas sobre los 30 grados y muy similar va a ser el día miércoles, porque son temperaturas bastante similares. El pico lo tendremos como a las 5:30 entonces. Más o menos, entre 4:30 y 5:30 en esta época se pueden estar dando, como tú dices, el valor máximo de temperatura. 21 horas, es decir, a la hora más o menos que estamos ahora, podríamos tener una temperatura cercana a los 24 grados, recién a medianoche estar bordeando los 16 grados, pero recordemos que eso es al exterior. Ya dependiendo del material de construcción, las viviendas pueden tener una temperatura de hasta 5 o incluso más grados al interior del hogar, por supuesto. Bueno, tenemos distintos también, la región metropolitana es muy extensa, por lo Claro tanto que sí. también uno depende de en dónde se encuentre la temperatura y las distintas estaciones de medición que tenemos, ¿no? ¿Verdad? Justamente, ahí mira, hemos definido 3 sectores más o menos, el color más morado, quizás que usted ve azul en su pantalla, que es el del sector norte, que clásicamente, históricamente es más cálido. ¿Por qué? Porque geográficamente hablando tiene algunas características que el aire se tiende a posar más, se tiende a presionar más contra la superficie, generando ese sobrecalentamiento más. No significa que el anticiclón en ese lugar es más intenso, sino que ahí entra a jugar un poquito la geografía que pasa también mucho en los Andes, en San Felipe y en Yayay, en la región de Valparaíso. ¿A quién anotamos ahí como un pic importante? Tiltil, 35 25 grados mañana, incluso algunas décimas más de más podrían ser, aproximándose a los 36. A esa hora, a los 35, podríamos tener un 12% de humedad relativa, con índice de radiación ultravioleta en niveles extremos, es decir, muy peligrosos para la piel. ¿Qué pasa en el centro? En Santiago, más 34, no es muy distinto el panorama, con una humedad levemente superior, 18%, también con índices extremos. ¿Qué pasa en la Florida, en el sector más oriente de la región metropolitana, oriente-sur? También podrían bordear los 35, quizás algunas décimas menos que Tiltil, 15% de humedad a la hora de la máxima, con índices también extremos. Y si nos vamos ya a los sectores, te digo, más fríos, bien entre comillas, menos cálidos, mejor dicho, que sería el sector sur y el sector poniente. El sector poniente marca una humedad relativa mayor porque siempre tiene algo de inyección de aire costero. Le entra un poquito más frescor de la costa, Pudahuel, a Talagante, a Melipilla. Ahí tenemos Maipú con 33, 22%, índices igualmente peligrosos, niveles muy altos, y Buin con 33, un 18% y también con índice de radiación muy alto. Está la diferencia entonces como para escapar a otra comuna. Yo creo que es imperceptible. Para nosotros es imperceptible la diferencia. Ya, Claro y que esto, a ver, ¿cómo continúa toda la semana? Ay, veo sobre 30 Mira, todos los días. tenemos 2 días que podrían ser quizás históricos. ¿Por qué digo históricos? Porque la temperatura máxima hasta ahora más alta que se ha registrado en un mes de noviembre es en el 2007 y el 2016, que fue 34,8 grados. Es decir, estamos ahí. Si mañana es 34, algo, podríamos quizás aproximarnos al registro histórico que, paradójicamente, ante escenario de crisis climática, los 2 registros más altos están en los últimos 20 años.
y eso algo nos está diciendo, y en general pasa mucho eso. Todo está en los últimos 20 años, porque en los últimos 20 años ha subido mucho la temperatura, no solamente a nivel mundial, sino que en nuestro país. 12:34 mañana, 13:34. Mira el jueves, una mínima de 14, una mínima muy alta, típica de verano principalmente, con 31 grados y nubosidad parcial. Viernes 30, sábado 30. Es decir, con la definición de ola de calor, si viernes y sábado es sobre 30,3, podríamos estar expuestos a una ola de calor de 1, 2, 3, 4, 5, 6 días, que sería la primera tan extensa que tenemos. Va a depender mucho ahí 30, cuánto es viernes y sábado. ¿Riesgo de incendio ante esta situación? Totalmente, claro que sí. O sea, incendios forestales, sabemos que el llamado triángulo 30-30-30, temperatura sobre los 30 grados, humedad relativa bajo el 30% del material combustible, súper importante, y también del aire, y viento sobre los 30 kilómetros por hora, que es lo que ocurrió hoy día en la quinta región. Eso es lo que estamos porque viendo tarde, ahora en pantalla. justamente, hoy día a la tarde estaba pronosticado y ocurrió así, viento de hasta 40 kilómetros por hora en el borde costero, sectores altos, la temperatura iba a ser más alta, y ahí tenemos lo que pasó en el sector del Orozco de la quinta región de Valparaíso. Además que hay que sumarle una condicionante más, Ramón. Muchas personas piensan que ya está todo quemado por los años anteriores. Este invierno llovió más, es el sexto mejor año de la mega sequía en cuanto a lluvias. Por lo tanto, salió nueva vegetación. Esa vegetación se secó ya por la primavera, por las altas temperaturas, por lo tanto hay harto material combustible, así que hay que llamar siempre a la precaución. Solo chiquitito, una ola de calor está definida, no es un parámetro exacto, depende del mes, Depende del lugar, mes. ¿no es cierto? Es al menos 3 días consecutivos con una temperatura sobre el percentil 90 para la época. Para la Noviembre es 30,3. Medida en promedio en una cantidad X de Los últimos tiempo. 30 años, claro que sí. Para que quede claro que esta no es una ola de calor, no es medible No igual es lo en mismo que otros- julio, no es lo mismo que enero tampoco. Son enero mucho más, julio una temperatura claramente mucho menos.